Bienvenidos amigos y amigas a este nuestro primer programa Psicopedia de las Películas, en donde haremos un análisis, sí, y daremos nuestra opinión acerca de las películas de terror y asesinos que tanto nos gustan. Comenzamos. Bienvenidos, mi nombre es David y también estará con nosotros la psicóloga Liliana. ¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto saludarlos en este primer programa de Psicopedia de las Películas. Como bien comenta David, pues soy psicóloga y eso nos va a permitir darle ese toque científico a lo que vamos a estar revisando en las películas que vamos a trabajar en los diferentes programas que vamos a estar realizando. Sobre todo para buscar un poquito el ver los perfiles de los personajes principales, analizar qué hubiera pasado después o antes, debatir un poco los diferentes puntos de vista, pero sí importante poder aprender juntos sobre qué cosas a veces no son reales, como lo manejan en algunas películas. Y entonces el día de hoy vamos a empezar con una película muy interesante que se llama... Sí, en este primer programa vamos a revisar la película que se llama El Sádico. En Estados Unidos le pusieron Strangeland, también tuvo otros nombres como... Terror en la web, terror en internet. Entonces es una película que, si bien no es tan relevante o no circuló tanto en los cines y demás, a lo mejor muchos de ustedes no la vieron, no la conocen, porque es una película, bueno, también es de 1998, pero sí es una película que a lo mejor inclusive no recibió tan buenas críticas, pero para nosotros es de mucho valor emocional, porque es la primera película que tuvimos realmente, Ujú. y eso, pues, por eso elegimos que fuera la primera película de nuestro programa. Sí, sí, como tú dices, es nuestra primera película, es nuestro primer programa y por eso decidimos que esa es la que nosotros íbamos a analizar, ya que también algo importante es que cuando nosotros la adquirimos era cuando estaba en los principios del internet, era cuando empezaban lo de los chats, cuando empezaban lo de los rooms y todas esas cosas. Sí, para ponerlos en contexto a aquellos que no han visto la película, es importante mencionar que el personaje principal, así como también el guión, la historia, quien produjo todo lo que se hizo alrededor de la película fue Dee Snider. Para los que no conocen a Dee Snider, es... Sí, Dee Snider es el vocalista de un grupo de rock que se llama Twister Sister. Como comenta Liliana, él fue el que la produjo, la escribió, la actuó y también fue el que en gran parte la financió. Sí, importante también lo que decíamos, no recabó tantos dólares en Estados Unidos, como 700,000 del millón y medio que se le invirtió, Ujú. pero eso no quita que sea una película que nos va a dar mucha información también en cuanto al personaje principal y como Ujú. bien dice David, el contexto que maneja, que si bien es un contexto que en el 98 era importante, a Ujú. lo mejor ahorita ya lo vemos como algo tan natural, pero para aquellos que no la han visto, les platico un poquito que se trata que este personaje principal, Dee Snider, es una persona que dentro de los chats, ¿no?, se comunica con adolescentes, tratándolos un poco de involucrar a que, bueno, con mentiras, ¿no? Obviamente les pone ahí como, te invito a una fiesta, te invito tal, los lleva a su casa y ya en su casa, bueno, él hace una serie de rituales, una serie pues él lo ve como una manera de trascender, ¿no? Ujú. Pero con ayuda de perforaciones y demás. Eso es importante para aquellos que sí conocen a Dee Snider, pues obviamente no parece el Dee Snider que conocemos, porque el personaje, si bien es imponente, es un personaje que se ve terrorífico, ¿no?, que se ve, Sí. que te da miedo, porque, bueno, una cosa importante es que tiene diferentes perforaciones, tatuajes, pero se ve grande, se ve como este personaje como maligno, ¿no?, que te va a hacer algo, que te está secuestrando y demás, ¿no? Entonces eso es importante para llevar el programa, ¿no?, entrar un poco en contexto de qué se trata la película. Sí, también algo importante es que para la época en la que estaba, en la que surgió esta película, tiene mucho que ver que eran
como ya comenté, los principios del Internet, y Dee Snider lo que quiso es retratar lo que estaba pasando en esa época con los adolescentes, el cómo el no tener esa información como se tiene ahorita de las personas con las que estás hablando, de la identidad, de cómo reconocer, ¿no? Que obviamente con el tiempo toda la gente y los adolescentes han ido aprendiendo que no siempre la persona que te escribe La es que la que realmente está está, del otro ajá, la lado, que está del claro. otro lado y así como ahorita en este tiempo, en aquel fue mucho más fácil que una persona que quisiera hacer daño, como en el caso del sádico que en la película se llama el Capitán Howdy. Ese es su como nickname, ¿no? En Sí, los chats. ajá, Ujú. pues si ahorita todavía sucede, en aquel entonces, pues era mucho más fácil. Sí, creo que inclusive algo que también tratan de transmitir mucho es que el miedo, ¿no? A lo desconocido en aquel momento, ¿no? O como alertar a los papás de decir, aguas, no sabes en dónde tus hijos están, con quién están comunicándose, qué están haciendo. Ajá. Era como un poquito esa incertidumbre que teníamos del internet en aquel momento, ¿no? Y ahorita, inclusive, aunque si bien puede seguir sucediendo en Facebook que hay perfiles falsos y demás, bueno, aquel tiempo era mayor. Y por eso es que este personaje aprovecha eso Ujú. para llevarlos con mentiras a su casa y entonces poder hacerles este tipo de rituales como mencionábamos, ¿no? Entonces, eso es como la parte de contexto social, ¿no? Que habría que analizar un poquito de la película. Pero si entramos un poco en el personaje, Ujú. creo que hay cosas muy relevantes que podemos analizar de él. Sí, sí, de hecho, uno de los grandes aportes que hace Dee Snider con su personaje, sí, es el hecho de que supo muy bien cómo ir construyendo, sí, el personaje del Capitán Howdy, porque no es un típico asesino. Bueno, ya habíamos tenido esa discusión de que no es un asesino. Sí, yo le decía a David que yo considero que el personaje no es como tal un asesino. Si bien en Enciclopedia de las Películas vamos a revisar mucho películas de asesinos y demás, este personaje tiene una peculiaridad, que lo que busca mucho es que las personas lleguen a su lugar de dolor más alto, ¿no? Con estas perforaciones o estas prácticas que hacen poco rituales que pueden ser de la antigüedad, que si bien el personaje tiene mucha información de historia, de medicina, es un personaje que podemos pensar que puede ser inteligente en Ujú. ese sentido, pero sí algo interesante es que lo que utiliza mucho es poderlos llevar a ese umbral, a ese éxtasis, ese trascender, pero obviamente sobre su propia voluntad, ¿no? Pero algo que le sucede en la película, les digo, no les quiero spoilear, pero algo que sucede es que hay una chica que fallece. Y entonces en ese momento pues él se convierte en asesino. Si bien no fue intencional, Ujú. pues bueno, desafortunadamente la chica, ahí dentro de la película mencionan que tenía un problema de corazón, entonces al tener el impacto de lo que estaba sucediendo en ese momento del secuestro y de lo que le estaba haciendo este personaje, pues obviamente ella fallece de un paro cardíaco y Bueno, entonces eso ya lo convierte en asesino. aquí lo importante también es que dentro de la mentalidad de la línea que sigue el Capitán Howdy, es que si ella no soportó ese trascender, que es lo que él les está ayudando a hacer, es porque no era de las elegidas, porque dentro de su pensamiento, ¿sí? Él lo que hace es que quiere ayudar a la gente. Sí, Sí. digo, algo interesante es que los ayuda contra su voluntad, ¿verdad? O sea, los chavos no quieren ser ayudados de esa manera, pero él dentro de su, vamos a decir, alteración del pensamiento, empieza a considerar que eso necesitan todas las personas para poder llegar a ese punto, ¿no? Bueno, pero es que sí lo Entonces, necesitan las personas. Muchas veces hay personas que no saben qué es lo que necesitan y él les está ayudando. O sea, en su manera muy particular, pero estamos hablando de alguien que eh, se puede decir que se ayudó a sí mismo a través de esas cosas. Por eso él tiene sus perforaciones, tiene sus tatuajes. Inclusive habría que analizar también el por qué un lado del cuerpo son puras perforaciones y del otro lado son puros tatuajes. O sea, yo considero que más allá del que si uno se murió o no se murió, yo creo que la visión de él va más allá de si te moriste o no, sino a lo mejor en el caso de que ella se murió, a lo mejor él dijo, no, mi trabajo ya está hecho,
¿Por qué? Porque ese era el fin. Sí. Ujú. Digo, yo no estoy un poco de acuerdo en ese sentido porque al final de todo, si bien el personaje sabe que está haciendo algo mal, ¿sabes? Porque si no te invitaría a su casa a ver quién quiere ser parte de este trascender, ¿no? Y él lo hace a base de mentiras, o sea, él te está diciendo que él es un chavo, que es Orfea, o sea, su perfil es falso, y te dice, mis papás no están en casa, ven a mi casa a una fiesta. Obviamente cualquier adolescente diría, oh sí, no hay papás en casa, vamos a la fiesta. Y entonces desde ahí él sabe que eso no debe de ser así, o sea, lo está haciendo a escondidas, eso por un lado. Y por otro lado, es importante mencionar que uno de los personajes de la película también central es un policía, que su hija es una de las que secuestran. Entonces él se vuelve como en no sé, esta persecución, este buscar dónde está su hija, buscar quién se la secuestró y demás. Y entonces se ponen no sé, En ese juego del gato y el ratón, ajá, ajá. donde él trata de engañarlo de dónde se encuentra y el policía caer en ese engaño. Pero, Este tipo de cosas pero mira, lo hace fíjate. intencional. O sea, él sabe que algo está haciendo mal. Bueno, pero mira, fíjate. Aquí algo también importante es que cuando el policía va a buscar a su hija, ¿no? Que empieza a investigar, cuando llegan al lugar en donde el Capitán Howdy tiene a todo su rebaño, porque ya ves que él dice Así lo que, llaman. ajá, él llama a todos los adolescentes que los invita a su casa y después les ayuda a trascender, les dice su rebaño, Uh-huh. ¿sí? O sea, él es el pastor que está ayudando al rebaño a que trasciendan. Uh-huh. Bueno, eh, cuando el policía llega y están todos los adolescentes ahí y que él los tiene con diferentes métodos de tortura para hacer que trasciendan, alguien que nadie se pone a pensar es, y todos esos adolescentes que están ahí, ¿sí? Fueron porque les gustaba andar en el desmadre. Sí. Y cuando estás o te gusta andar en el desmadre, pues te pueden pasar esas cosas. Sí, digo, también hay que pensar que como adolescente, ¿no? El adolescente en sí nunca mide esos riesgos. O sea, el adolescente le Ujú, dices fiesta y vamos a la fiesta, ¿no? Y más a lo mejor el ujú, adolescente en Estados Unidos, ¿no? Pero sí algo que considero importante mencionar de este personaje es que sí él está consciente de lo que está sucediendo. O sea, ujú. aunque tiene alteración en la personalidad donde él dice, bueno, yo te quiero ayudar a trascender o yo quiero que de esta manera alcances ese éxtasis y demás, sí es donde hay Ajá. una Pero mira, doble. mira, ahí va. Tú estás diciendo que él está consciente. A lo mejor está mucho más consciente, ¿sí? De la realidad en que estaban viviendo en ese momento y por eso quería ayudarlos. Sí, 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 definitivamente sí. De hecho, algo importante que hay investigaciones desde el punto de vista psicológico en Ujú, donde muchas de las perforaciones extremas, o sea, no nada más las perforaciones clásicas que conocemos, sino las extremas, desde levitaciones, trepanaciones, este tipo de ya llegar a ese máximo, analizar hasta el umbral de dolor más ujú, alto que puede existir en los individuos, a veces está muy asociado en temas de maltrato, de abuso de las personas. ujú, ¿Por qué? Porque ellos lo que están buscando es el control de su cuerpo. O sea, ese cuerpo que fue dañado por ujú. otros, ese cuerpo que fue lastimado, que fue abusado, ellos lo que buscan mucho es poder tener ese control de su propio cuerpo. Y entonces, posiblemente él sufrió de eso. Y si sufrió de eso, pues entonces él, así como esto lo ayudó, o sea, este tipo de extremos, Ujú. ¿no? De rituales extremos lo ayudaron a él a poder controlar su propio cuerpo, su propio dolor, ese malestar emocional que él tenía. Pues obviamente él lo que está tratando es de ayudar a los otros a que alcancen eso, ¿no? Ujú. Pero a donde yo voy es donde si lo hicieras de manera voluntaria, ¿no? Ya sería diferente a que lo hagas en esta parte donde a lo mejor ellos no están buscando eso. Ujú. Ahora, Sí, dentro de pero la mira, película, fíjate, dentro de la película hay una ajá, parte en donde están como en un antro de los 90, así como medio música alternativo, electrónica, ajá, ¿no? Muy alternativo y demás. Ellos, en sí el Capitán Howdy, ¿no? Este personaje está en un área así como VIP, está como un área aparte. ujú, Y entonces ahí sí hay personas que están voluntariamente, o sea, esas ujú, personas sí están ahí buscando
tener estos extremos, ¿no? De Los, alcanzar, los primitivos modernos que le llama que le él. llaman en la Ajá. película. Sí. Bueno, y justamente son los primitivos modernos porque nuestros ancestros, los primitivos, Claro. tenían rituales de iniciación, como se Sí. siguen teniendo ahorita con, pues con ciertas religiones, ¿no? Que practican de ciertos rituales en donde si no haces ese ritual no llegas a ser hombre, ¿no? No Sí. llegas a ser adulto, ¿no? Yo digo que desde su perspectiva, pues viene siendo casi lo mismo. Sí, pero por ejemplo, ahí en el antro, Ujú. ahí esas personas sí están voluntariamente. Entonces, ¿por qué con esas personas no hacerlo así de, hey, vamos a mi casa, vamos a hacer este tipo de, ¿no? de actos? Porque ellos ya pasaron por eso. Pues no lo sabemos. Bueno. Pero sí, definitivamente Ajá. que Bueno, hay una parte importante mira, en cuanto a la ley. Él sabe que está transgrediendo la ley. mira, es como por ejemplo, tú dices ahorita eh, que pudo haber sufrido maltrato, por eso, Posiblemente. ajá, posiblemente. Digo, aquí la ventaja y la desventaja que nos da Dee Snyder es que no nos da nada de información. No, no sabemos mucho contexto anterior. Ajá. De hecho, mucho de lo que yo analicé del perfil del personaje Ujú. tiene que ver mucho con las situaciones como van sucediendo. Si bien el personaje hay una parte en donde pues sí lo detiene, o sea, el policía los encuentra como decías, a las personas y demás, entonces él digamos que es detenido, pero algo ahí que puede ser un error de contexto de la película es que a él lo mandan como a una A un unidad psiquiatra. psiquiátrica Ujú. para rehabilitarse o para, ¿no? Que ya se vuelva a integrar o que se vuelva a adaptar. Ujú. Y si realmente nos fuéramos a la realidad, él, desde el punto de vista legal, él está secuestrando personas. Entonces, Ujú. con ese secuestro, él debería de ir directo a la cárcel, no a una unidad psiquiátrica, porque él no tiene un problema de psicosis, no tiene un problema ni de retraso, ni de cuestiones de inteligencia, porque inclusive es muy inteligente, ahorita les voy a decir por qué pienso que es muy inteligente, pero sí ahí se equivocan, o sea, ahí no es como que, ay, te voy a poner aquí porque pues Bueno, estás pero mira, mal de tu cabeza porque hay que hacer que la gente trascienda, porque realmente sí piensa eso, ajá. pero él sabía que hacía mal, o sea, sí tiene en su contexto Bueno, la diferencia ahí entre va, bien y mal, que pero eso es lo que busca mucho la ley saber. dentro del marco legal, ¿sí? Es eso que hizo de que lo mandaran a un hospital psiquiátrico, se puede decir que es una genialidad, porque evita la cárcel. Sí, claro. Evita la cárcel y entonces en el momento en que lo mandan a un psiquiátrico, pues según lo que vimos en el personaje, tiene la inteligencia como para decir, si a mí me mandan al psiquiátrico, si yo en el psiquiátrico me puedo recuperar y listo, vámonos. Sí, pero, En o la sea, cárcel no. claro, pero aquí hay algo bien importante que hay que mencionar. Y una cosa es que las personas que decidieron que fuera una unidad psiquiátrica, pues se equivocaron, obviamente, porque él no tiene un grado de, vamos a decir, un problema mental que no entienda lo que está haciendo. Bueno, ahí va, ahí va. Pero ahí entramos en el contexto de la sociedad. Porque en el contexto de la sociedad, la gente ve eso y dice, está loco. Sí, pero tú como ley no te puedes basar en juicios sociales. O sea, tú como la ley tienes que decidir. Ujú. O sea, en nuestra ley, inclusive en México o en Estados Unidos, la ley te dice, yo tengo que saber si esta persona estaba consciente de lo que está bien y lo que está mal. Ujú. Y hay digo, es importante que en psicología se hagan evaluaciones psicológicas para saber Ujú. realmente mucho de lo que estamos hablando ahorita, de los perfiles y demás. Entonces es importante saber todo el contexto, todas las características del personaje. Entonces tú tienes que hacer todas las evaluaciones que necesites para saber si esta persona está consciente de lo que es bien y lo que es mal. Ujú. Por más, inclusive hay casos de asesinos seriales como Richard Chase, que él sí tenía, él era psicótico, o sea, sí tenía Ujú. un trastorno ya mental grave. E inclusive con él lo mandan a la cárcel porque ellos sabían que lo que estaba haciendo estaba mal. O sea, cuando tú tienes esa diferencia, la ley dice, él lo hizo, o inclusive con él puedes decir, él lo hizo con alevosía y ventaja, porque él sabía que estas chicas iban a ir si él les decía esto. Entonces, ahí ya hay un problema en donde la ley no actuó como Bueno, en la realidad sucedería, ¿no? bueno, mira, Ok, bueno, se equivocaron, ahí va, ahí va, lo que quieras. ahí va. Pero, ¿sí? Si le hacen una evaluación y él dice, no, pues es que yo los estoy ayudando. O sea, yo estoy ayudando a las personas, estoy ayudando a estos adolescentes a que trasciendan. O sea, yo no les estoy haciendo un mal, ¿sí? Yo los estoy haciendo,
¿sí? Que ellos crezcan, que ellos lleguen a ese punto, ¿sí? Que por sí mismos nunca alcanzarían. Y entonces, desde su perspectiva, pues obviamente no está haciendo mal. No, pero los está secuestrando. Ese es, o sea, el Ajá. problema legal no es Bueno, el ojo, ritual que hizo, pero ojo, sí el ojo, secuestro. ojo que ellos están yendo, ¿sí? Ellos están yendo a una fiesta, ¿sí? Ya si él decide que se queden ahí en la fiesta, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Sí, 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 o sea, a lo que voy es que cuando la chica se muere, la chica que le da el infarto se muere, él lo pone en una cajuela y el carro lo hunde en el agua. Entonces ahí él sabía que se Como, me murió, como vamos si, a como si esconderla. en muchas fiestas no se hubieran muerto adolescentes, ¿sí? Y de repente lo ven que está muerto y ¡pum! Todos se van. Y ahí se queda y ¿de quién es la culpa? Pues, sí, bueno, la mayoría de las veces se busca un culpable. En este caso sí lo Ujú. tenías. En este caso sí sabías que él fue. ¿Sí me Sí, entiendes? sí, pero yo lo que voy es que tú como dijiste, en el marco legal, en el rollo legal, eh, pues obviamente si el Capitán Howdy lo que está tratando de hacer es evitar, ¿sí? La cárcel, ¿sí? Y como nos lo ponen ahí el personaje con su inteligencia, pues obviamente iba a buscar la manera de no ir ahí. Claro, sí, O sí. sea, Sí, de hecho, algo que yo también vi en relación al personaje y que analicé mucho en ese sentido es que lo que dices, o sea, sí es un personaje muy inteligente. Si bien hay un mito interesante en cuanto a los asesinos seriales, que siempre se dice, es que son muy inteligentes y es que eso hace que consigan a las víctimas y demás, ujú, eh, no siempre es así. O sea, hay asesinos que su capacidad intelectual es baja, ¿no? O media. ujú, Eso no siempre es así, eso es un mito, ¿no? Y es de las cosas que vamos a ir aprendiendo en los diferentes programas. Pero ujú. algo que sí este personaje tiene, que sí se observa dentro de su inteligencia, porque no pasa en el juicio, no pasa en todo eso, como que cuáles fueron sus argumentos, o sea, ahí le falta un poquito a la historia saber realmente por qué lo mandaron a una unidad psiquiátrica, digo, lo suponemos, pero no te lo ponen, no, realmente, es que él se logra adaptar, ¿sí? O sea, no, lo que te muestra la película, no se ve que él esté aprovechando o abusando de hacerse pasar como que está loco y que por eso está en una psiquiátrica, ¿no? De hecho, al contrario, se trata de adaptar, inclusive tiene amigos en la unidad psiquiátrica, inclusive se maquilla los tatuajes, se quita las perforaciones, o sea, trata de adaptarse. Y Ojo, la ojo, inteligencia, ojo que sí trata de adaptarse, sí, pero está medicado. es que no te lo ponen, directamente no te ponen que la medicación hizo eso, No, es que hay una parte en donde él está en el baño y se está pintando los en los tatuajes, tatuajes. ajá, y ahí se toma la pastilla, ¿me entiendes? Entonces, pues te da a entender que lo están medicando, ¿sí? No creo que exista una medicación para que alguien, Ya no se, no se perfora. sí, no, no, no me refiero a eso, me refiero a que no existe un medicamento que te quite la mentalidad de alguien que quiere ayudar a las personas a que trasciendan por medio del dolor. O sea, se me hace que son medicamentos que lo apendejan y lo van y mientras esté apendejado, pues obviamente no va a querer hacer nada de eso. Sí, sí, claro, pero algo importante es que el personaje no se ve así, ¿sabes? O sea, no se ve como que está en un estado muy bajo de aspecto funcional y que lo hace que sea maleable. No. Ujú. Él se ve que como que él mismo quiere adaptarse, ¿no? Y entonces su plática inclusive es que ¿cómo crees que me reciban la gente afuera? O sea, como una plática muy consciente de lo que va a suceder. Y eso es a lo que iba. Bueno, y Que eso, y eso, y inteligencia, eso sí sería real. sí, es que mira, la inteligencia es igual a adaptación, ¿sí? O Ajá. sea, cuando nosotros evaluamos en psicología de inteligencia, el puntaje que nosotros da la inteligencia, independientemente del número que te dé, Ujú, nosotros analizamos siempre si la persona se adapta o no a cambios, a ujú. un cambio de residencia, a un cambio de cualquier cosa que pueda suceder en su vida, si tiene esa capacidad de adaptarse a lo nuevo que sucede. Entonces las personas con mayor inteligencia siempre se logran adaptar, las que tienen menor inteligencia siempre tienen dificultades para poderse adaptar a los cambios. Bueno, Entonces en el caso de él se adapta, o sea, si la ley le está pidiendo que entre una unidad psiquiátrica, que sea como normal o que se ajá, regula todo lo ajá. que está haciendo, entonces él, su capacidad de inteligencia dice, ok, estoy en este lugar, necesito hacer esto para salir, necesito hacer esto otro, y se adapta y lo logra hacer de una manera adecuada. Yo, Entonces, yo tengo una eso pregunta, tengo una pregunta. me dice a mí que él tiene una buena capacidad intelectual. Bueno, tengo una pregunta. En la película ponen,
6 meses después. 6 meses después son suficientes para alguien que ha tenido una vida así. Es que es lo que te digo, o sea, como su capacidad le permite adaptarse, él está en una unidad psiquiátrica que tiene ciertas reglas, que tiene ciertos formalismos, que tiene ciertas características, y que él se apega a esas reglas. O sea, él no está contra las reglas ni contra las leyes, él trata de adecuarse, trata de estar dentro del contexto, y eso es lo que le permite que vuelva a su vida real. Y ahí empieza algo bien interesante en la película, porque ahí hay un segundo momento en la película en donde entra lo que decíamos hace un momento, la parte social, ¿no? La parte donde la sociedad siempre juzga, critica, tiene su punto de vista, tiene yo creo, a mí me dijeron, puede ser. Y eso es bien interesante porque algo que queremos también con este programa de la psicopedia de la película es que ustedes sepan realmente, o sea, entiendan mucho de la información como es, y no nos quedemos nomás con él. Yo creí, a mí me dijeron, yo pensé, ¿no? Como existe muy normalmente ese discurso. Pero entonces, ¿qué sucede en la película? Él lo regresan a su vida normal, o sea, lo regresan a su casa, lo regresan al pueblo, donde, bueno, obviamente ya todo el pueblo sabe que él secuestró, que hizo sus que yo creo que dentro de la historia es un error. Sí, claro. Es un error porque no lo vuelves a mandar, o sea, no lo dejas que vaya ahí otra vez. ¿Por qué? Porque entra el tema de la sociedad en donde para esa gente, para ese pueblo, ¿sí? Él siempre va a ser el güey que agarró, secuestró y torturó y mató, ¿no? Yo creo que desde mi perspectiva ocurren dos cosas ahí. Una es que él, ¿sí? Siendo el personaje, ¿no? Tan inteligente que nos pone ahí Dee Snider, ¿sí? Pues él en ese momento debía haber dicho, ¿a qué regreso? ¿No? O sea, vámonos a otro lado, ¿sí? Y el otro punto es que siento yo que una persona que es así o que fue así como nos lo quieren poner, ¿sí? Al momento de volverlo a introducir en el mismo ambiente como es su casa, ¿sí? Que ya en ese momento estaba quemada, estaba rayada, Sí, estaba, la vandalizaron estaba destruida, ¿sí? Pues en ese momento él puede llegar a tener sus recaídas porque volverlo a introducir, ¿sí? Volverlo a poner en las el mismo lugar. ajá, en el ambiente en donde él donde recuerda lo que hizo, puede sentir la satisfacción de estar ahí y todo eso. Yo creo que de cierta manera, en lugar de ayudar, ¿sí? Él mismo como que siempre existe el volver, ¿no? El volver a querer El hacer. recaer, sí, Ajá. es como una adicción, por ejemplo. Ajá. O sea, los adictos mientras están en un proceso de rehabilitación se encuentran controlados de cierta manera porque el ambiente está controlado. Cuando regresan a su propio ámbito nuevamente con las mismas personas que consumen, el mismo lugar, la casa y demás, recaen, eso es normal, ese es el círculo, ¿no? Y para él eso pareciera ser como una adicción, o sea, es dependiente de eso, por lo que te digo, o sea, si para él eso le ayudó a trabajar cosas que él vivió, siempre va a estar presente el querer hacer eso otra vez para tener control de su cuerpo. Sí, de hecho, en la realidad, o sea, si lo transmitimos a la realidad, muchas veces cuando hay casos así mediáticos en donde se involucran los medios y donde toda la gente se entera de que secuestró una serie de personas y demás, algo que sucede frecuentemente es que ellos entran a la cárcel y no lo sacas por lo mismo, porque dices, si lo saco lo van a matar afuera. Así es. Y hasta las mismas personas prefieren eso, prefieren estar en la cárcel, que dices, bueno, a algunos les va muy mal en la cárcel, ¿no? Dependiendo de lo que hayan hecho, pero hay otros casos en los que dicen, yo no quiero regresar ahí porque me están esperando simplemente los papás de los adolescentes que secuestré, ¿no? O sea, entonces sí, ahí la película se equivocó un poco en quererlo poner nuevamente y justamente lo que decías tú ahorita del segundo momento de la película, que es que cuando el Capitán Howdy regresa, sí, obviamente vamos a ponerlo como mal, regresa a su casa y todo el pueblo se da cuenta de que ya salió, de que ya regresó, ¿sí? Entonces ahí es donde en el segundo momento de la película
que para mí es uno de los mejores, es cuando la sociedad ahora, Hace justicia por su propia mano, o ajá, sea, al sí, o final sea, la ahora es ley no lo hizo, lo voy a ajá, hacer yo. ahora es al revés, ahora la sociedad es la que lo está atacando. Sí, de hecho, algo interesante es eso también, que em, la masa en sí, o sea, cuando es un grupo de personas, a veces no piensa, a veces no tiene esa conciencia, y entonces actúan, y a veces no se dan cuenta que pueden matar a alguien, que pueden suceder algo hasta cuando ya sucedieron los hechos te das cuenta de que hicimos eso, ¿no? Que si una sola persona lo hiciera, a lo mejor no se aventaría cuando está con muchas personas, ¿no? Como decimos, ¿no? El grupo siempre trabaja así, hay uno que es el líder, alguno es el que se le ocurre, hay que ir a atacar a tal persona, y todo se conjuga, ¿no? Claro, pero en esos momentos, sí, cuando hay un líder y cuando va la masa y todos van, no sé qué, pasa algo, sí, y la masa se va y el líder no existe. ¿Y Ah, qué sí, pasó? nadie Nada. supo, sí, Por claro. eso, por eso en este caso, cuando el Capitán Howdy, él actúa solo, sí, se me figura más como, como de esa parte de valor, Sí, claro. de esa parte de valor en donde no necesitas tener a un montón de gente atrás para poder hacer ese tipo de cosas. Sí, por eso te digo que yo creo que ese personaje era inclusive muy solitario en su vida, por eso posiblemente sufrió maltrato, sufrió abuso, a lo mejor en la escuela lo bullearon, no sé, pero sí, muchas veces también hay otras investigaciones en donde los tatuajes, donde las perforaciones y demás, las personas que lo realizan y que lo realizan de manera frecuente, tienen esa seguridad, tienen esa manera independiente de pensar en donde no te preocupa lo que el otro va a pensar de lo que tú haces. Si bien ahora se pusieron muy de moda y demás los tatuajes y demás, pero hubo un momento en el que era señalado, el que estaba como en el caso del todo perforado, todo tatuado, pero sí es importante mencionar eso, que muchas veces es una autosuficiencia la que tiene esa persona que decide hacerlo de esa manera, por la razón que sea, y no se preocupa por el resto, por la masa. Por eso él es como muy individual, muy independiente, vive solo. No sabemos realmente la historia de papás que sucedió, pero la casa se ve así como antigua, o sea, como que era la casa de los papás y ahí se quedó viviendo. Bueno, mira, Pero sí el, creo yo que él es muy, aparte de organizado, porque para tener una casa en donde haces ese tipo de rituales, donde se te pudiera infectar a alguien o algo demás, está muy limpio, o sea, quiere decir que es una persona organizada, es una persona pulcra, es una persona metódica, es una persona que por eso llevaba esos pasos en los procesos que estaba haciendo, pero que sí es importante que siempre llega ese caos por parte de la afuera, o sea, la afuera es lo que genera el mira, caos. algo importante también que no hemos mencionado y que Dee Snider más o menos como que nos lo deja entrever, es que él se pone el nombre del Capitán Howdy porque su papá era un héroe de guerra, ¿sí? Que era un capitán no sé, de la Armada de Estados Unidos, ¿sí? Y su apellido era Howdy. Entonces, eh, pues por lo regular, ya sabemos muchas veces cómo nos pintan en las películas el cómo regresan después de la guerra. Claro. Entonces, ahí sí nos deja como entrever, ¿sí? El papel que pudo haber desempeñado el papá, Sí. ¿sí? Después de regresar de la guerra y cómo él adquiere esa personalidad. Sí, o sea, puede que el papá una de dos, o a lo mejor tenía una formación muy autoritaria, Ujú, por la misma formación militar que pueda tener, y eso hace que el chico tenga esa, como muy estricto, ¿no? El proceso de ujú. educación. O la otra es muy negligente, que a lo mejor no era era un papá ausente, era un O, papá que no estaba o presente, y que pudo eso también es una o forma pudo más de... tenerlo muy disciplinado y por eso, Sí, o sea, muy autoritario el papá, ajá, o puede sea, ser. lo pudo tener muy disciplinado y por eso en sus cosas, aunque sean el rollo de estar torturando a alguien, pues lo tenía muy metódico. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pero fíjate, yo creo que ahorita que mencionas el tema de tortura, Ujú, yo creo que la primera parte de la película, los chavos no los estaba, o sea, pudiéramos pensar nosotros fuera del contexto, decir que estaba torturando a los chicos, pero en realidad lo que tú decías, son rituales, es un proceso, es un método que él utilizaba, pero eso es la primera parte. Y en la segunda parte del momento, en donde toda el pueblo se va contra él, y algo bien interesante es que el líder que decide que tenemos que ir a linchar a Capitán Howdy es el actor Robert, que es Freddy Krueger bueno, las películas
de Elm Sí, Street, ya lo sé. él es el que empieza a decir, hay que, ¿no?, ir a matarlo, hay que deshacernos de él. Bueno, también, Cuando él tampoco es como muy ejemplar, o sea, es un personaje que es misógino, es un personaje conflictivo, ¿no? ujú. Pero que es al que se le ocurre, ¿no? Y ya él Bueno, decide, vamos todos ahí sobre la parte Capitán Howdy. ahí la parte importante también es el por parte de él el negar las cosas que son obvias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos pasan el hecho de que él está preocupado porque su hija no ha llegado. Ajá. Entonces, él empieza a ponerse todo loco pensando en que este güey acaba de salir, mi hija no llega, entonces quiere decir que este güey la agarró. ¿Sí? Y la hija ya cogiendo con otro güey, ¿sí? Cuando pues él tiene que conocer a su hija, él sabe lo que está haciendo, ¿no? Pero como siempre es más fácil, ¿sí? Echarle la culpa a otro, ¿sí? Echarle la culpa al que saben, ¿sí? Que ya tuvo un Un pasado, antecedente, ajá, sí. tiene Es un el chivo pasado, expiatorio perfecto, o sea, exacto, ¿no? exacto, pero en el caso del Capitán Jaure, ¿sí? Pues obviamente es el problema de regresar a donde empezó, ¿sí? Y en el caso de este señor, que es el que mueve a la gente, que es el que le dice, no, es que este güey agarró a mi hija y ya la tiene, cuando él también tiene que saber a quién tiene en su casa, ¿no? Sí, O sí, sea, claro. De hecho, muchas películas nos muestran siempre eso, ¿no? ujú, Que el que es el personaje que no es el más ejemplar del pueblo es el que decide, vamos todos contra tal persona, ¿no? Así como con torchas, trinchetes y demás, ajá, ¿no? Vamos a lincharlo. Y entonces, en este caso que sucede eso, ahora sí, el personaje de Capitán Howdy dice, es como decir, ok, ¿quieres que sea el sádico? ¿Quieres que sea el que tortura? ¿Quieres que...? ujú, Entonces ahora sí, ya lo hace como con maldad. O sea, ya en ese momento ya no es como la primera parte de decir, yo quiero ayudarlos a que trasciendan o a que lleguen a ese éxtasis, que lleguen a ese cumbre máxima de dolor y que eso les bueno, permita. A estas otras personas sí era, te voy a dañar porque tú me quisiste dañar a mí. bueno, Entonces es una aquí, manera aquí diferente. una de las cosas importantes es que cuando él, ¿sí? Digo, nosotros estamos poniendo como que él fue el líder de la masa y que él los guió, pero dentro de la masa había ciertos personajes, ¿no? Y está él, que es el líder, está la otra señora que le dice, tú eres el demonio y la chingada, no sé qué, y son varios personajes, ¿no? Entonces cuando él regresa, ¿sí? Digo, hay que meter también en contexto que este señor empieza a hablarle a todo el pueblo y decir, este güey agarró a mi hija, hay que ir a agarrarlo, ¿no? Entonces van, lo pescan entre todos, ¿sí? Y como tú dijiste, a la masa le vale madre, ¿sí? Y ellos lo que quieren es matarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al momento de que lo quieren matar, ¿sí? Ellos lo cuelgan de un árbol, ¿sí? Tratando de ahorcarlo, cosa, ¿sí? Que él lo hacía en el pasado. Sí, porque eso también es importante. Ujú, En esa estructura que él tiene, ujú, pues obviamente a él no le da miedo a la muerte, ¿no? no, De hecho, él busca ese éxtasis en base ujú, a todo lo que hace, ¿no? Llegar a ese umbral, llegar a ese... De hecho, hay un momento en que dice, ¿por qué me bajaron? No, yo ya estaba... Los ujú. que estaban con él pensaron que ya se había muerto. Pero entonces él dice, pues es que lo que yo quiero, o sea, yo quiero llegar a eso. Por eso te digo que yo pienso que tiene un pasado muy tormentoso, porque realmente cuando ya no le da miedo nada de esto, ya tiene ese control de su cuerpo, ya es porque hay un daño en su cuerpo que él está tratando también de recuperar, ¿no? Con él. Ujú. Sí, Entonces, eso sí es interesante porque realmente el ahorcarlo pues no le da sí, miedo a él al final sí. esa No, parte. y de hecho cuando intentan ahorcarlo, sí, digamos, por suerte, ¿no? Estaba lloviendo, la rama se humedece, se cae, ¿no? Y cuando cae dice, oh, qué excitante. ¿Por qué? Porque entonces ahí, Ahí se vuelve a activar ajá, ese efecto. exacto, se vuelve a activar, pero a lo que voy yo es que cuando después de que pasa eso, ¿sí? Y que empieza a agarrar a uno por uno de los que estaban en la masa, de los que fueron por él en este segundo momento, vuelve a decir, ahora tengo otro rebaño. Sí, 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 pero es un rebaño con el que ya está haciéndolo con enojo, ¿sabes? Con Ujú, ira. O sea, ya es como una manera de decirte,
te creías muy fregón al hacerme esto, Ujú. y ahora estás llorando, y ahora me estás suplicando que te suelte, y ahora, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó el que estaba muy, valiente, ¿no? Queriendo hacer algo. Ujú. Entonces ese es un segundo momento del personaje en donde ahora sí lo está haciendo con dolo, o sea, ahora sí está Sí, estando así. pero aún así, sí, en su diálogo es, yo te estoy ayudando porque parece ser que no sabes. No has entendido cómo es esto. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, al momento de reactivarlo a él, ¿no? Que vuelve otra vez a sentir esa emoción, ¿sí? Del ahorcamiento, del estar cerca de la muerte, de lo que él busca, Sí, ¿sí? Entonces dice, o sea, yo en este momento, ¿sí? Vuelvo a ser el pastor y necesito un nuevo rebaño. ¿Quién es el rebaño? ¿Sí? Pues los que están equivocados, ¿sí? Al creer que él siempre fue malo. ¿Me entiendes? Entonces, desde mi perspectiva, sí hace, hace sus rituales con los adolescentes. Sí vuelve a hacer los rituales con ahora las con los personas. papás, o sea, ahora Ajá, con los adultos. ajá, con los papás. Como dices tú, ya ahora ya tiene un motivo. Sí, que me querían chingar, bueno, pues órale, ahí va. Como una venganza. Ajá, pero aún así sigue teniendo el diálogo de, te estoy ayudando. Sí. O sea, en el momento en que él dice, yo te quiero ayudar, ¿sí? A través del dolor, ¿sí? A mí me parece que sí, sí está tan mal, pero no tan equivocado. Sí, es como algo terapéutico, yo creo que Ujú, para él ha funcionado y quiere que las demás personas lo vivan, ujú, ¿no? Pero a veces como individuos no lo vives igual, o sea, estos rituales que podían ser en los antepasados algo normal o algo que utilizabas, pues ya no estamos tan civilizados en el sentido que ya no es como algo que utilices, ujú. pero sí, definitivamente que el personaje no pierde esa esencia, ¿no? De querer ayudar de cierta manera a su punto de vista. Por eso creo que lo ponen como que tenía una alteración de la personalidad, pero realmente, aunque tenía ese pensamiento, que lo tenía en base a como su filosofía de vida, por lo que también él vivió, ¿no? Ujú. Pero volvemos a lo mismo, realmente no era un asesino, sin embargo, esa parte de actuar de esa manera, pues era una constante, ¿no? Que hacía con las personas que estaban secuestradas, ¿no? Por parte de él. Sí, bueno, yo ahí creo que la diferencia está en cuando al principio nos muestran a un Capitán Howry que está intentando ayudar a adolescentes a conocer su camino, ¿sí? Y luego a los papás de esos adolescentes que está intentando, ¿sí? Que entiendan. Sí, como demostrarles Ajá, o cómo sea, es. que entiendan cuál era su motivo, ¿no? Obviamente, la gente que le teme al dolor, que no le gusta el dolor, pues no está pensando en esas cosas, aunque se las estés explicando. No, y algo también importante es que solamente nos pasan un personaje que es la chica principal, la que es la Ajá. hija del Ah, bueno, policía y demás, porque porque, ella sí vive ese shock trauma, ajá. ese post-trauma que muchas veces hemos escuchado, ese trastorno de estrés postraumático, donde eso que ella vivió lo repite y la vuelve es que ya no sea funcional porque ella lo está reviviendo. O sea, por eso yo te digo, el que sean secuestrados, que estén contra su voluntad, Ujú. no es algo que ellos lo van a ver igual que él, de decir, oh, me ayudó a poder trascender, sino realmente que para ella es revivir el miedo, revivir lo que sintió ahí, el temor que tenía en ese Bueno, pero momento. si se, Entonces eso sí es real, o sea, eso sí pasa. sí, Una persona que sí. vivió ese shock lo va a estar viviendo y puede ser ya no funcional en su vida cotidiana Bueno, porque no ha pero trabajado eso. algo que podemos señalar bueno es que pues no se va a volver a arriesgar. Sí, pero, O o sea, sea, sí, pero el problema es que ella tiene que tener un proceso terapéutico súper importante ujú, porque ya no va a poder volver, o sea, ya no nada más arriesgarse en su vida para ir a una fiesta, sino que ya ujú. no va a poder hacer muchas cosas en su vida, o sea, ni siquiera salir,
salir a la escuela, salir fuera de su casa, o sea, todo eso siempre va a haber una revivencia de lo que sintió, de lo que, de la emoción, del miedo y demás que sintió en ese momento. O sea, Entonces, tú me estás diciendo que si ella hubiera tenido conciencia de ese miedo, de esas cosas que le pudieran pasar antes de lo que, de que él la agarrara primero, no lo hubiera hecho nunca. no, o sea, no es así, o sea, realmente obviamente que esa experiencia la hace que ya no vaya a ser tan fácil para poder decidir ir a una fiesta sola o a una fiesta, ¿no? Así, de esa manera. Pero yo lo que voy es que también las personas se vuelven no funcionales. O sea, ya no puede tener una vida normal Es que yo te lo por comento eso. O por sea, no, esto. no aprendió de esa experiencia, Bueno, yo te lo sino comento que por ya va a esto. vivir con ese Porque en un trauma. principio dijimos, eso fue lo que pasó en esa época, ¿no? Lo que estaba pasando en esa época. Ahorita, sí, ya han pasado muchas cosas y siguen pasando. Claro, sí, sí. Es que Entonces, mira, nadie aprende en cabeza ajena. Esa es ujú, una frase, ¿no?, que existe. Entonces, hasta que no lo vives, es cuando ya te da miedo, es cuando ya dices, híjole, tengo que medir los riesgos. Actualmente, algo que también como psicólogos hemos analizado es que los chavos no están midiendo, o sea, si de por sí como adolescente no mides consecuencias, ujú, actualmente hay una dificultad mucho más en medir lo que pienso, lo que hago, lo que va a suceder. Entonces eso es bien difícil porque a veces no piensas en la consecuencia. Si hago tal cosa va a pasar esto. ujú. Y entonces eso hace que sea mucho más difícil para un adolescente entender que si yo voy a una fiesta de un desconocido que me dice que sus papás no están en su casa, vaya a pasar. O sea, a lo mejor dices, es que es una película, ¿no? A mí no me va a pasar. Y eso es una constante que todavía se vive, aunque estés en el 98 y ahorita en el 2021, siguen pensándolo la gente, no, no, a mí no me va a pasar, o sea, es una película, es ciencia ficción. Y eso es algo importante que también queremos hacer en este programa, de también hacer mucho conciencia y también aterrizar que sí, las películas nos hacen ver algo que puede ser ficción, pero que en la realidad pasa, o que en la realidad puede suceder así o así, o hay diferentes formas en las que Sí, puede y pasar. era lo que yo te decía en el principio. Dee Snyder, al crear este personaje, digo, obviamente hubo muchas cosas que este personaje tiene que son de la cabeza de Dee Snyder, Sí, ¿sí? Pero también hay otras muchas que se vivieron en ese momento. sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de que en el principio, ¿sí? De cuando se inventó el internet, cuando empezaron los chats, ¿sí? Mucha gente aprovechó que nadie sabía qué estaba pasando. Entonces, ¿qué hacían? ¿Sí? Si tenían la oportunidad, pues órale, vámonos, ¿no? Así como en el caso del Capitán Howdy, o sea, él agarraba, les hablaba, los invitaba, va a estar sola mi casa, bueno, iban y ni siquiera necesitaba salir de su casa. Sí, aquí lo que no sabemos es si él lo que buscaba era que los adolescentes midieran los riesgos que eran el Internet, ¿no? Y si eso buscaba en ese momento y nadie lo volteó a ver, pues qué difícil, porque entonces en este momento, como tú dices, están viviendo otras cosas similares o más complicadas o más difíciles en ese sentido, ¿no? Pero no sabemos si realmente esa era la finalidad. Pero bueno, Sí, al digo, fin de cuentas, te sirve como para, como papá, medir los riesgos. sí, De hecho, algo interesante es que el papá no se viene ni prender la computadora, o sea, de una de las chavas, ¿no? sí. Y entonces era así como que, ¿qué pasó? O sea, mi hija, ¿cómo se fue? ¿Qué sucedió? Sí, ¿Dónde conocí a esta persona? ¿No? Y a otra chava es la que le ayuda a entender cómo funcionan los chats. no, y aquí lo importante también es que estábamos hablando de que una persona puede ser y no ser, ¿sí? Entonces tenemos que caer en cuenta que también cuando la prima, que es la que le dice La que le ayuda al ajá, papá. la que le dice al papá que era el agente, el policía que atrapó, bla, 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 le dice, es que un día yo puedo hacer, un adolescente que no sale de su casa y al siguiente día puedo ser una adolescente toda loca que le gustan las fiestas, ¿entiendes? Entonces, pues obviamente el, el ser o no ser juega para los dos lados. Claro, sí, 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 definitivamente que nos quedamos con esa reflexión mucho de la película, un poco, a lo mejor los críticos que lo hicieron en un año mucho más reciente, porque había críticas como 2010, 2020, que lo están aterrizando actual y que realmente era a criticarlo en ese momento, realmente lo que sucedía antes de que
en los 2000 pensáramos que el internet iba a tener los alcances que tiene en este momento, ¿no? Entonces yo creo que nos quedamos mucho con eso, con el análisis de cómo socialmente hay muchas cosas que siguen sucediendo, ¿sí? A pesar de que ya hay más controles en internet. Y por otro lado, como un personaje que busca la mejora de otras personas, pues también puede ser muy criticado. A lo mejor en otros contextos lo vemos de manera diferente, pero en este que nos lo ponen como mucho más agresivo o como tatuado, perforado, aunque busca de cierta manera ayudar a otras personas desde su muy particular punto de vista, siempre va a haber eso y siempre va a ser criticada esa parte de alguien que quiere ayudar, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es importante y que al final pues lo estamos analizando también porque si se vuelve un asesinato, si se vuelve un terror, un post-trauma, una persona que secuestraba, una persona que también sabía que algo no lo estaba haciendo como debe de ser, estaba transgrediendo las leyes, y entonces eso también es interesante ver cómo su capacidad intelectual le permitía poder estar en los dos lados, o sea, poder estar en algo de buscar adaptarse, buscar cambiar, pero sin embargo tener, como dices tú, bien presente el que eso lo podía, al menos si a él le ayudó, quería que a los demás también les ayudaran. No, y como tú decías ahorita, algo bien importante es tener en cuenta los momentos. Sí. O sea, el momento en que se hizo, ¿sí? El momento en que se vivió, ¿sí? Y los momentos en que estamos ahorita, que pues desgraciadamente siguen pasando esas cosas, pero sin embargo, eh, como tú dijiste, nadie escarmienta en cabeza ajena. Y por otro lado, también ahorita comentaste lo de las críticas, ¿sí? Estamos hablando de que la película se puede decir que es un thriller, ¿sí? No es una película de terror, no se llega a los asesinos en serie como nos gustaría, pero cabe señalar que eh, si ustedes leen críticas, ¿sí? Para esta película, ¿sí? Las críticas son malas, ¿sí? Estamos hablando de críticas que se hicieron en el 2017, en donde, bueno, ni siquiera conocieron cuando tenías que conectar el teléfono al modem y al CPU y la chingada. Sí, sí. Entonces yo les recomiendo que la vean y la juzguen por ustedes mismos y la juzguen con el pensamiento de que es una película del 98, ¿sí? En donde a lo mejor se pudiera decir que hasta Dee Snider estaba un poco adelantado en cuestión de personajes, a lo mejor un poco en historia, aunque sus diálogos pues son ahí, Carecen un poco de algunos sí, matices, pero sí. sí, sí, sí. Entonces, yo creo que véanla primero y después díganos sus comentarios, díganos qué les pareció, díganos si estamos muy equivocados o díganos cosas que a lo mejor nosotros No no, alcanzamos a ver, ajá, no no nos alcanzamos a faltaron. Sí, sí. ver. Sí, pero algo también importante es que no se cierren a ver un solo tipo de películas, o las películas comerciales y demás. Ujú. Sean abiertos a ver películas que a lo mejor no son tan comerciales y que, como bien dices, o sea, no nos basemos solo en la crítica de Hollywood o demás, sino más bien hagan ustedes su propio criterio de las películas y vayan también aprendiendo mucho de ellas, que vaya que el cine siempre nos enseña muchas cosas y eso es algo que queremos también mucho transmitir en este programa. Así que, como bien dice David, escríbanos, búsquenos como Psicopedia de las Películas, mándenos todos sus comentarios, síganos en redes y algo bien importante es que se suscriban para que puedan recibir todos los videos que vamos a ir subiendo de diferentes películas y que nos digan si hay alguna película en particular que quieran que podamos ir revisando, viendo, trabajándola en los diferentes programas y eso va a ser muy importante, muy enriquecedor también para nosotros. Sí, vamos a estar subiendo el programa martes, cada martes alrededor de las 8 de la noche, para que si les gusta el trabajo que estamos haciendo, estén pendientes y también nos ayuden con sus suscripciones y sus comentarios. Díganos también si quieren que revisemos alguna de las películas y también eh, que nos ayuden con sus críticas, ya sean positivas o Negativas, negativas, todas son igual buenas. todas son buenas.
Sí, así es. Y pues bueno, nada, agradecerte, realmente que estoy muy contenta, muy emocionada de poder hacer este proyecto contigo. Es algo que así como dice Lucerito, hasta que se me hizo poder hacer este proyecto, poder concretarlo, y también agradecerles a ustedes por ver este primer programa. Esperemos que les guste y que puedan seguirnos, pues bueno, estar en conjunto, a armar una comunidad muy grande. Sabemos que hay mucha gente que le gusta el cine y que también muchas personas que les gusta estos temas también psicológicos, aprender más, conocer más de esta línea, así que por eso estamos haciendo el programa para ustedes, para que pues aprendamos más todos juntos, ¿no? Mi nombre es David, estoy con la psicóloga Liliana y este fue nuestro primer programa. Gracias.